Story time de cuando maquillé a 2 clientas y no me querían pagar lo que yo cobraba, sino lo que ellas creían que yo me merecía. Para ponerlas en contexto, esto pasó cuando yo iba iniciando en el mundo de maquillar clientas. Estas chicas me contratan por Instagram, me escriben: hola, necesito tus servicios, necesito que vengas a mi casa tal día porque tengo un evento importante, entonces nos gustaría que nos maquillaras. ¿Cuánto cobras por maquillaje? Como les digo, yo iba comenzando, yo les digo cuánto cobraba, le dije que yo me dirigía hasta su casa sin ningún problema y ellas estuvieron de acuerdo, ellas me dijeron perfecto, no me pusieron ningún pero con el pago, nada. Como iba comenzando, yo no cobraba depósito porque yo pensaba que nada malo podía suceder. Con el tiempo es que uno va aprendiendo. Se hizo el día, yo llego a la casa de estas clientas, saco todas mis cosas y comienzo a maquillarlas. Maquillo a la primera chica, quedó súper hermosa, luego maquillo a la segunda chica, también quedó súper hermosa. Sin mentirles, yo llegué a esa casa a la 1 de la tarde y eran las 8 de la noche y yo todavía estaba allí. Hasta las ayudé con el cabello sin cobrarles nada por eso. Cuando ya estoy recogiendo para irme, esta chica viene y me da el dinero y a lo que yo veo me percato que no está el dinero completo. Y yo le digo: mira, aquí falta dinero, y ella con su cara muy lavada me dice: no, ahí no falta dinero. Esa es la cantidad que yo considero que te mereces por los 2 maquillajes. Like para la parte 2. Querían pagar lo que yo cobraba, sino lo que ellas pensaban que estaba correcto. Parte 2. Ella me dio el dinero incompleto y me dijo que eso estaba bien por el maquillaje que le hice a ambas. Amigas, no era ni la mitad de lo que yo le había dicho. Yo le dije que no me parecía, que habíamos acordado algo por Instagram, que ella estuvo de acuerdo con el precio, que las había ayudado hasta con el cabello, que no era por sacárselos, pero yo no le estaba cobrando nada por eso, que yo necesitaba mi dinero completo. Pues aquí empieza la odisea porque primero me dijo que tenía que hacerles un descuento. Por eso también me estaban dando menos cantidad de dinero. Como les dije anteriormente, yo iba comenzando en esto de maquillar clientas y estas chicas empezaron a jugar con mi mente, a decirme que eso estaba bien, que aceptara ese dinero, porque lamentablemente ellas no tenían más cash. Yo les dije que no podía aceptar eso y la otra chica dice: bueno, te vamos a dar $20 más, o los tomas o los dejas porque no tenemos más. Amigas, la verdad estaba tan cansada que me tocó tomarlo, pero me sentía tan mal de ver cómo hice mi trabajo y ni siquiera ellas cumplieron su palabra, pero eso me quedó de aprendizaje y lo mejor de todo fue que luego me volvieron a escribir y yo con un fresquito les dije: lo siento, no puedo. No todos los padres son buenos y yo te voy a contar el por qué. Mi papá me hizo algo que jamás debió hacer. Para ponerlos en contexto, yo tenía 15 años en ese momento. A la fecha de hoy tengo 25 años. Mi papá tenía un gran amigo. Había trabajado con él desde hace muchísimos años atrás. Ellos se lo pasaban para arriba y para abajo. El señor siempre iba a mi casa, a veces con su esposa, a veces solo, a veces con toda su familia. Todo iba muy bien hasta que un día el señor llega con mi padre y este señor me miraba de una manera muy inapropiada, lo cual me hizo sentir demasiado incómoda y yo le comenté a mi mamá. Le dije que no me había gustado la manera en la que ese señor me miraba y ella me dijo que no me alarmara, que ella hablaría con mi padre. Mi padre le dijo que yo estaba viendo cosas donde no las había, no me prestara atención. Pero empecé a notar que cuando este señor iba a la casa, mi papá me insistía en que yo atendiera al señor. Es decir, si mi mamá iba a atender a la visita, él decía: no, hazlo tú. Siempre me pedía que fuera muy amable y que le diera todo lo que él pedía. En una de esas ocasiones el señor me pide un café, yo se lo llevo y él, cuando agarra el café, me miró de una forma muy inapropiada y me dijo: gracias, mi amor. Eso me hizo sentir súper incómoda. Así pasó mucho tiempo hasta que un día mi papá me dijo que teníamos que hablar y cuando llega a hablar conmigo estaba con el señor. No se imaginan lo que pasó. Like para la parte 2. No todos los padres son buenos y yo te voy a contar el por qué. Mi papá me hizo lo que no se le debe hacer a una hija, parte 2. Quedamos en la parte en la que mi padre llegó a mi casa con ese señor y él me dice que teníamos que hablar, que me pusiera cómoda. A lo que comienza a hablar me dice: hija, te tengo una noticia muy buena. Tu mamá y yo adquirimos una nueva propiedad que cuesta muchísimo dinero, lo cual nos hace muy felices porque vamos a poder vivir donde siempre soñamos. A todas estas yo estaba muy emocionada por esta noticia, sin saber que en ese mismo momento se convertiría en mi peor pesadilla. Viene mi papá y me dice: pero te tengo otra noticia. Tienes que empacar tus cosas porque te vas a ir a vivir con este señor, porque llegamos a un acuerdo con él en el que nos daría esta propiedad que cuesta muchísimo dinero a cambio de que tú vivas con ellos. Yo me quedé impactada y empecé a llorar y fui a que mi mamá a decirle que por qué estaban permitiendo esto. En pocas palabras, me estaban vendiendo a mí, a un hombre que yo ni conocía bien, a cambio de una propiedad. Pero mi mamá, muy sumisa, me dijo que por favor acatara las órdenes de mi padre. Él sabía lo que hacía y que no era para tanto. Que ya yo tenía 15 años y yo estaba hecha y derecha para vivir con un hombre. A todas estas yo le dije que cómo iba a estar con un hombre que a mí no me gustaba. Que era un señor que podía ser mi padre. Que ese señor tenía esposa y que sus hijos podían ser mis hermanos. Mi mamá me dijo que fuera a empacar las cosas, que me gustara o no me iba a ir. Dale like y comenta para la parte 3.
No todos los padres son buenos y yo te voy a contar por qué. Mi papá me hizo lo que no se le hace a ninguna hija, parte 3. Quedamos en la parte en la que mi mamá me dijo que estaba hecha y derecha y me iba a ir, me gustara o no. Yo sentía demasiado miedo, demasiada incertidumbre. No sabía qué iba a pasar con mi vida a partir de ese momento. Tenía mucha rabia en contra de mis padres, porque la ambición y la avaricia fue tan fuerte que vendieron a su propia hija. El hombre tenía una sonrisa de oreja a oreja. Mi mamá metió a la fuerza toda la ropa en mi maleta y le dijo al hombre: aquí tiene nuestra hija, es toda suya. Mis padres me llevaron hasta el carro del señor y me montaron allí. Yo le empecé a preguntar al señor que qué pasaba, que qué iba a hacer conmigo, que por favor yo no quería vivir con él, que me dejara ir, que yo me desaparecía. Pues este hombre me dijo que este no fue el trato que acordaron con mis padres. El trato era la propiedad que costó mucho dinero a cambio de mí. ¿Y saben por qué? Porque yo nunca había tenido relaciones íntimas con nadie. Él me dijo que no me asustara, que ya iba a ver que yo iba a ser muy feliz a su lado. Pero ¿saben qué fue lo más enfermo de todo? Que su esposa estaba consciente de todo esto y su esposa le había apoyado la idea. Ese mismo día, cuando llegamos a la casa de este señor, ellos me metieron a un cuarto de huésped diciéndome que ahí iba a estar hasta la noche, que ya iba a ver lo que iba a suceder, que iba a disfrutar muchísimo. Así que me ingenié un plan rápido en mi mente y fingí que estaba bien, que me iba a alistar y me iba a poner súper linda. Pero le pedí que por favor en la casa no hubiese nadie y que él también se tomara el tiempo de arreglarse y ponerse lindo, entre comillas. Así que cuando este señor se fue a bañar y alistar, yo dejé mi maleta botada y me fui de esa casa. Me tocó pedir dinero en las calles para poder moverme de ciudad, pero me pude librar de este hombre y también estar bien lejos de mis padres. Me tocó comenzar de cero, pero libre. Storytime de cuando la amante de mi papá le hizo una brujería a mi mamá y también nos cayó a mi hermana y a mí. Todo comenzó cuando tenía 7 años, a la fecha de hoy tengo 17. Yo vivía con mi mamá y mi papá. Mi hermana mayor vivía con una tía. Mi papá siempre se iba de viaje por cuestiones de trabajo y mi mamá trabajaba en una escuela todo el día. Todo iba muy normal en nuestras vidas, pero de la noche a la mañana todo empezó a ponerse raro. Primero que sucedió es que a las 2 o 3 de la mañana empezaron a mover los muebles de mi casa, se caían cosas y a veces yo me despertaba en la madrugada para tomar agua. Les confieso que empecé a sentir una energía súper extraña. Yo le conté a mis padres, pero como tenía 7 años me dijeron que eran cosas de mi mente, pero cada día todo iba empeorando. Mi mamá y mi papá empezaron a discutir todo el tiempo y yo me empecé a sentir muy cansada, sin sueño. Todo se volvió un caos en mi casa. Mi mamá lloraba demasiado y un día recibí una llamada de mi hermana contándole que le estaban pasando cosas extrañas. Le dijo que sentía una presencia maligna, que siempre soñaba con una mujer indígena que se burlaba de mi mamá, de ella y de mí. Cada día que pasaba todo empeoraba más y más. Like y comentario para parte 2. Storytime de cuando la amante de mi papá nos hizo brujería, parte 2. En mi casa todo se ponía más y más turbio. Un día en la noche salen mis padres a una reunión y yo me quedo sola. Yo me estaba quedando dormida a eso de las 12 de la noche cuando de repente siento un sonido muy fuerte en el techo. Era como si lo rasguñaran, pero aparte también logré escuchar unas carcajadas. Yo me asusté demasiado y llamé a mis padres de inmediato. Ellos se fueron de inmediato a la casa y yo les conté todo, pero mi padre a mí no me creía. Él no creía en espíritus ni en nada de eso, pero todo iba empeorando. Un día mi mamá soñó que la estaban ahorcando y cuando se despertó tenía las manos marcadas en su cuello. Mi mamá sí me creía y ambas estábamos seguras que algo maligno estaba en nuestra casa. Las luces se apagaban y se prendían solas. Todas las noches algo se caía. Ya era todo demasiado aterrador. Un día me desperté yo toda rasguñada y le cuento a mi padre y él dice que seguro me pasó jugando con los vecinos. Ya no sabía qué hacer para que me creyera. Mi mamá empezó a ver siluetas en la casa, así que decidimos ir a con una vidente. La vidente nos dijo que la amante de mi padre era una santera poderosa y había lanzado una brujería fuerte con la finalidad de que mi hermana y yo perdiéramos la vida, para que mi mamá fuera infeliz y sufriera el resto de su vida. Esta vidente nos dijo que ella había utilizado unos huesos de una persona fallecida. Aparte había buscado ayuda con otros brujos, también había invocado a las ánimas solas y por si fuera poco también le había hecho un amarre a mi padre con la intención de que él siempre estuviera a su lado. Así que la vidente nos ofreció su ayuda. Like para la parte 3. Storytime de cuando la amante de mi papá nos hizo brujería, parte 3. La vidente nos ofreció su ayuda y ella nos hizo una limpieza. A mi mamá, a mi hermana y a mí. También fue a limpiar nuestra casa. Nos envió a hacer unos baños con algunas hierbas y luego de que pasó un tiempo, todo fue volviendo a la normalidad en mi casa. Ya no se caían las cosas, ya no escuchábamos ruidos en la madrugada y ya no nos salían rasguños en la piel de la nada. Mi mamá decide enfrentar a mi padre y decirle todo lo malo que nos había hecho su amante, hablarle de la brujería que nos hizo, de que quería vernos muertas. Pero como mi papá no creía en la brujería, él creyó que mi mamá estaba mintiendo. Nada volvió a ser lo mismo en mi casa, entre mis padres. Años después mi papá sufre un derrame cerebral
que lamentablemente pierde su vida. Eso me destrozó la vida por completo, pero me pareció muy cínico que el amante de mi padre quería ir al funeral después de todo el daño que nos hizo. Obvio que no dejamos que fuera, pero sí les digo, no pongan el amor de un amante por encima de su familia. Nunca terminas de conocer a las personas y no sabes qué intenciones tienen realmente en el fondo contigo. Storytime de cuando descubrí que mi novio me robaba y por si fuera poco también me montaba los cuernos. Al principio todo comenzó muy lindo, todo era amor y pasión. Él tenía 18, yo tenía 15. Nos conocimos en mi casa y luego empezamos a hablar por WhatsApp. Como a las 3 semanas yo me percato que él estaba hablando con una chica que vivía en otro estado. Yo la verdad me molesté bastante y se lo reclamé, pero como toda tonta seguí con él, cosa que no debía haber hecho. Siguió pasando el tiempo y cuando él y yo cumplimos un mes de novio, lo llama una chica reclamándole que por qué él no había ido a hacerle visita. Yo me enfado, le vuelvo a reclamar y él me dice que eso es un número equivocado. Lo vuelvo a perdonar. Siguió pasando el tiempo y él comenzó a ignorarme. Cuando me iba a visitar a mi casa, que iba todos los días, la pasaba puro en el teléfono metido. Uno de esos días que él fue a mi casa se pierden unas argollas de oro. Las argollas estaban en mi cuarto. Como a mi casa había ido más gente en ese momento, pensamos que cualquier persona podía haber sido. Pero luego de eso se empezaron a perder más y más cosas. Como algunas eran cosas insignificantes, no me daba cuenta en el momento, sino que me daba cuenta al tiempo. Yo le preguntaba a él que qué pensaba sobre esas cosas que se estaban extraviando y él se hacía el loco. Un día estaba en mi casa y me llega una captura de pantalla y era él hablando con otra. Like para la parte 2. Storytime de cuando descubrí que mi novio me robaba y de paso me montaba los cuernos. Parte 2. Me llega un mensaje con una captura de pantalla y era él hablando con otra chica. Yo como toda ilusa pensé que era editada, así que seguí con él. Pero un día descubrí que él tenía otra cuenta de Facebook. Adivinen, hablaba con un montón de chicas por ese Facebook. Yo me empecé a desilusionar muchísimo. Aparte que él trabajaba con mi tío en un taller. Y adivinen, a un cliente de mi tío se le perdieron un montón de cosas. Y se dieron cuenta que era mi novio el que se las había robado. Lo cual me hizo abrir los ojos y saber que todo lo que se había perdido en mi casa también se lo había robado él. A pesar de todo esto, yo seguía con él y él seguía siendo indiferente conmigo. Yo lloraba todas las noches pensando qué estaba haciendo mal, por qué me trataba así. Así que decidí terminar con él. Luego de esto conocí a otro chico y empecé a salir con este chico. Pues él se dio cuenta y adivinen qué, fue a mi casa aprovechando que estaba sola y me golpeó. Eso fue un gran problema, pues él intentó de todo para separarme de mi actual novio, inventando cosas y no pudo lograr su cometido, que era arruinar mi relación. Un consejo para todas las chicas es que no se dejen manipular por ningún hombre, mucho menos estén perdonando infidelidades, aceptando que las traten mal, que les falten el respeto, ni nada que las haga sufrir. Mis papás me apoyaron mucho a salir adelante con sus buenos consejos y ahora yo estoy completamente feliz y bien lejos de ese tipo. Like si te gustarían más historias así.